Hola, manga de ácidos desoxirribonucleicos. Hoy les traigo un add-on que creé para Blender. Este add-on nos va a permitir crear la CMAN tanto para Tacteam como para el Tenkaichi 3 directamente desde Blender, ¿no? Sin la necesidad de usar otras aplicaciones externas, más allá de la tool de 0dev, ya que este add-on lo hice para que trabaje en base a esos archivos que genera la tool. Eh, Antes de comenzar, les recomiendo 100% ir a ver los videos de los IQ30 también sobre Seman, ya que es otro método, pero les va a permitir saber cómo se trabajan las Seman, cómo obtener las animaciones del juego ya en Blender, como esta que, bueno, yo tengo por acá, eh, y cómo trabajar la Seman para una o más animaciones, ya que por ejemplo los ataques trabajan con más animaciones. Así que esto, a ver, no solo les va a ayudar a aprender, sino que también les va a ahorrar tiempo o sea, me va a ahorrar tiempo de explicaciones y de paso apoyamos un poco el canal de nuestro compañero. Ahora sí, les paso a explicar el funcionamiento del app. Primero que nada, lo vamos a instalar. Van a abrir eh, las opciones de Blender, ya sea desde acá, van a editar y preferencias, o con el acceso rápido de control alt más U. Y bueno, se van a complementos, si es que lo tienen en español, si no, acá dice add-on, van a instalar y instalan el archivo que les voy a dejar en la descripción. Lo activan y desde acá ya pueden ver que se llama JSON Tacteam Seman Addon. Lo activan y presionando la tecla N en esta barra lateral van a ver que les aparece el menú de este addon. Eh, Otra recomendación es venirse al panel de animar, ya que allá tenemos la planilla de tiempos y una segunda vista para que como tal vean la cámara, por ejemplo. Bueno, acá tenemos dos opciones que son las principales y estas opciones que son para realizar divisiones en la aplicación, que lo voy a explicar un poco más adelante seguramente. Bien, el primero que nada es Add Camera, creo que se entiende, la que añade una cámara a la escena. Sin embargo, tenemos que hacer unas correcciones de forma manual. Lo más seguro es que si actualizo este addon, ya intente ver una forma de que no tengan que hacer esto de forma manual, pero por el momento hay que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es, teniendo la semana seleccionada, presionamos R para rotar, seguimos 180 en el eje Z, le damos Enter, Control A y todas las transformaciones a relativa. Listo, ya con esto estamos piola para empezar. Acá, teniendo el mouse en la otra ventana, van a presionar en el tab numérico el 0 y, y van a tener la vista de la cámara. Entonces acá vamos alejando, enfocamos a nuestro personaje y así es como se vería ya en el juego, ¿no? Así que acá es donde pues empiezan con sus mañas, creando las cámaras como ustedes quieran. Yo en este caso, por ejemplo, hice un test. En este caso, por ejemplo, quiero que
empiece desde la espalda. Acá, digamos. Bien, una vez que tengamos la cámara posicionada en donde nosotros queramos que empiece, ya pueden estar en el frame 0, en el frame 1. Yo recomiendo que muevan todo al frame 0 para no tener errores con el addon. ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, acá si nosotros nos vamos al esqueleto, todo esto les va a aparecer así, por ejemplo. Nosotros lo que vamos a hacer es mover el inicio a 0, seleccionamos todos los keyframes y lo movemos a 0. Y bueno, ya ajustamos el final, que normalmente Blender lo tiene en 250. Lo ajustamos a donde termina nuestra animación para que el loop se vea bien en Blender. En este caso, el último frame está en 130. Pero bueno, volvamos a la cámara. Una vez que tengamos a nuestro personaje, nuestra cámara centrado, le damos a la I y posición y rotación. Pueden darle a, por ejemplo, posición, rotación, escala, ya que el addon de por sí va a ignorar la escala, y en la cámara no importa cuánto lo escalemos, no va a haber cambio en esta zona, a menos que hagamos una escala negativa, pero no se los recomiendo por comodidad de trabajo, ¿no? Bueno, tal cual. Vamos a avanzar, por ejemplo, 30 frames y vamos a... Dios. Vamos a ir haciendo estos cambios. Por ejemplo, acá ya vamos a ver... Dios. Hizo todo mal. Para arreglar esto, por ejemplo, le vamos a dar... Por las dudas, acá pueden hacer cálculos en Blender si no saben los números. No debería... van haciendo cálculos y listo. Por ejemplo acá, como daba toda la vuelta, le sumé 360 grados y ya funciona correctamente. Bien, por ejemplo ahora voy a hacer un frame. ¿Para qué? Para hacer un cambio de ángulo total sin que se vea todo el trayecto del movimiento. Supongamos que yo quiero que se vea desde acá, vamos, cuando nosotros creamos que sea necesario avanzar. Bueno, ya esto es elección de cada uno, ¿no? Acá por ejemplo quiero otro cambio de cámara. No sé, el 92. El eje...
No sé, estoy viendo cómo hacerlo mínimamente bien, ¿no? Listo, supongamos que queda, ¿no? Uy, ¿qué pasó ahí? Acá pueden meter frames de transición para que no pase eso. Está raro, digo. 0, 156. Por ejemplo, ahora acá le voy a meter frame de transición. Vamos a ir corrigiendo. Bueno. Raro, ¿no? Pero bueno. Acá, ¿por qué hace ese movimiento? Tampoco sé, no lo estaría entendiendo. No sé si se va a comportar así en el juego, pero bueno. Ahí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Así que pasamos a la segunda opción. Save Seman Data. Esto ya va a pasar todos estos keyframes al formato del juego. Que por ejemplo yo tengo acá un Goku y quiero guardar esta semana en la entrada que es el 29, 21-29. Y lo guardamos así nomás. Y para verificar, yo vengo acá, bueno, acá está todo el código. Actualizo y acá ya tenemos la semana tal cual. Ya actualizado, ya está todo. No es ni siquiera necesario entrar a verlo, ya con guardarlo desde acá ya podemos generar nuestro parche y probar ya dentro del juego. Bien, ya teniendo esto, instalamos y probamos. Yo acá ya tengo todo guardado, así que y ahí ya tenemos nuestra semana lista. Bueno, en el juego, dentro de todo, la cámara no se ve tan rara. Vemos los cambios de cámara y todo está bien. Bien. Ahora, yendo a estas opciones, podemos ver que de por sí siempre van a aparecer en 2.0. Esto nosotros lo podemos mover como nosotros creamos en un rango entre 1 y 3.
¿Por qué no están en uno? Porque es muy diferente la cámara de Blender como el juego. Esto, como dice, son divisiones. Por ejemplo, acá les muestro en el código. Sí, fácil y rápido. Hay divisiones. La posición se divide. Bien. ¿Por qué se divide? Porque, como digo, son muy diferentes. Son escalas raras las que maneja. Entonces, en el juego, si todo está en uno, todo se va al doble. Altura, izquierda, derecha, adelante, atrás. ¿No? Todo se va muy lejos, entonces no se ve nada. Entonces yo recomiendo dejar todo en 2. En todo caso, X y Z pueden ir variándolo. Por ejemplo, si yo pongo acá esto en 1, seguramente todo quede raro. Se los voy a mostrar. Pero pues tal cual ya vieron la funcionalidad de la aplicación, cómo trabaja y todas esas cosas. Bien. Se ve bastante más alejado, entonces no es recomendable ponerlo en 1. Yo lo recomiendo, por ejemplo, hasta un 2.3, 2.5 en XZ, pero pues ya es subjetivo. Si quieren que se vea tal cual como lo hicieron en Blender, o si quieren experimentar un poquito así de que, mira, un poco más alejado no queda mal, o mira, un poco más abajo no queda mal, sin necesidad de estar moviendo los frames. Lo mueven desde acá y queda bien. Entonces, guardamos y probamos. Pero esa es la función principal de esas opciones, como corregir esa pequeña variación. Así que sí, en sí, eso es todo lo que hace el addon. Como verán, son unos pasos menos que con el método. Unos pasos menos que con el método que nos enseñó G30. Y bastante intuitivo. Solo tenemos que trabajar todo desde Blender. Son 2 botones. Listo. Así que espero les guste, espero les agrade. Espero poder ver que aprovechen la herramienta a lo mejor. Ya sea para crear ataques, para crear tal cual las escenas de entrada, al menos. Entonces, sí. Ustedes vean, tírense, imaginen, creen e intenten mantener el juego tantito más vivo, ¿no? Eso creo que es todo, así que de acá yo me despido y ya, supongo.